Esta mañana, en las Cortes Valencianas, varios diputados han guardado 2 minutos de silencio en señal de repulsa contra el último crimen fruto de la violencia intrafamiliar. Han sido unos pocos, todos ellos de Vox, y ningún otro grupo parlamentario se ha querido sumar a ese homenaje a la víctima y a esa condena al crimen de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque la víctima no era una mujer, sino un hombre. La semana pasada, la policía detuvo en Godelleta a una mujer que había asesinado a su marido. Se trataba de un policía retirado con una discapacidad que fue atacado presuntamente por su esposa y después enterrado, al parecer todavía vivo, para que un tiempo después ella denunciara su desaparición. La verdad es que nosotros nos sumamos a ese homenaje a la víctima que ha tenido lugar hoy en las Cortes Valencianas y a ese acto de repulsa contra todo tipo de violencia doméstica. Porque ya saben que estamos en contra de la violencia y de los crímenes. Un hombre que maltrata o asesina a una mujer no es un hombre, es un ser despreciable sobre el que debe caer todo el peso de la ley. Pero cualquier criminal que arrebata una vida, teniendo en cuenta que la vida es el don más preciado que tenemos, es un ser despreciable que merece que todo el peso de la ley recaiga sobre él, tanto si es un hombre como una mujer, y prescindiendo de que la víctima sea hombre o sea mujer. Nuestra solidaridad, por tanto, hacia esta víctima, nuestra condena hacia ese tipo de delitos y de crímenes, y este será un asunto que hoy tendremos ocasión de abordar. También hablaremos de la subida de impuestos inminente que se nos viene encima y de la utilización que algunos hacen de lo que llaman las cloacas del Estado. Son los asuntos que abordamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en toda la Comunidad Valenciana mediante 8 Mediterráneo y en Sevilla a través de Canal 12 Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y también en Facebook y en Twitter. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que pueden contar para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Y también César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que nuestro país está siendo destruido por algunos políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder, por lo que es hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores, y hasta ocasionalmente podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y también acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Así que ya sabes, únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo a través de su página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913 719 167. La situación económica de España es dramática. Tal como les contamos ayer, el Fondo Monetario Internacional estima que nuestro Producto Interior Bruto caerá este año un 12,8%, casi 5 puntos más que durante la llamada gripe española de 1918. El déficit se disparará hasta el 14,9%, superando el 11% que se alcanzó en la gran recesión de 2008. Ante este panorama, que nos sitúa como el país desarrollado más golpeado por la crisis del coronavirus, el único plan que tiene el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es subirnos los impuestos para tratar de recaudar lo máximo posible. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que hay margen para subir impuestos porque dice que la presión fiscal en España es inferior a la media europea. Asegura que está a 6 puntos por debajo, aproximadamente unos 64.500 millones de euros. Pero creernos esa aseveración es hacernos trampas al solitario. No podemos confundir la presión fiscal, que es el porcentaje de lo que recauda el Estado respecto al PIB,
con el esfuerzo fiscal, que es el indicador que mide la presión fiscal en términos de PIB per cápita. Así, mientras España es uno de los países de menor presión fiscal de toda la eurozona, el esfuerzo fiscal se sitúa entre los más altos, incluso por encima de algunos países escandinavos que son el ejemplo de impuestos altos. El esfuerzo fiscal soportado por los españoles es el quinto más gravoso de Europa, con un valor de 0,14 solo por detrás de Portugal, Italia, Grecia y Francia. Es decir, que pagan menos impuestos en países como Suecia, Finlandia, Holanda o Dinamarca. Además, pregunto, ¿se soluciona algo subiéndonos los impuestos? Pues no, porque el sistema fiscal español no es capaz de recaudar más dinero cuando se producen subidas de impuestos. La economía sumergida y el enorme impacto sobre la actividad productiva de un aumento de la presión fiscal hacen que en algunos sectores se prefiera el fraude fiscal a la regularización. Se calcula que la economía sumergida en España puede rondar el 20% del PIB, lo que supone recaudar entre 40.000 y 80.000 millones menos de lo debido. En España nos pasamos los primeros 178 días del año trabajando para Hacienda. Todo lo que ganamos en ese casi medio año lo pagamos en impuestos. El IRPF supone el 21% de la recaudación. Ahí lo ven, en ese gráfico en azul oscuro. Solo le supera el 33% que se recauda a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, que ven de color naranja en ese gráfico. El IVA, en amarillo, ahí lo pueden ver, es el 19%. El impuesto de sociedades, en color gris, supone el 7 u 8% del total. Otros impuestos a la propiedad, en azul claro, son también el 7 o el 8%, y el 11% restante, en color verde, son otros impuestos. Pero el Gobierno quiere recaudar más. Tiene intención de subir todos los impuestos y crear otros nuevos. Entre los nuevos, la tasa Google para gravar los servicios digitales y la tasa Tobin para las transacciones financieras. De momento, el impuesto a los ricos, que es la obsesión de Pablo Iglesias, está en estudio, ya que en el PSOE no lo ven claro. Creen que tiene mucho coste político para la poca recaudación que supone. Pero incrementarán también el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades y quitarán las subvenciones que en algunas comunidades se aplican a sucesiones, donaciones y patrimonio. Es decir, se nos viene encima un auténtico infierno fiscal. Don Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo acabamos de explicar. La ministra dice que la presión fiscal es menor en España, pero no deberían utilizar el baremo del esfuerzo fiscal, más bien. La presión fiscal es un ratio recaudatorio, significa los ingresos con respecto al Producto Interior Bruto, no significa que paguemos pocos impuestos. ¿Por qué se dice que recaudamos aparentemente poco o menos que la media de la Unión Europea? No, de la eurozona. La razón fundamental es porque, claro, no se está analizando lo que es el esfuerzo fiscal, que es lo que nosotros pagamos con respecto a lo que ganamos. En el esfuerzo fiscal, la presión fiscal normativa es de las más altas, no solamente de la Unión Europea, sino de la OCDE. ¿Por qué hay esa diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal? Por una sencilla razón. España es un país que tiene mucho más paro, tiene empresas mucho más pequeñas y tiene más economía sumergida. Por lo tanto, se acude constantemente a la excusa de que recaudamos aparentemente poco para subir los impuestos, para que le aumente todavía más la carga fiscal a todos los contribuyentes y no se toman medidas para reducir el paro y mejorar reducir la economía sumergida ni para aumentar el tamaño empresarial. Y constantemente se dice, bueno, es que no recaudamos lo suficiente, hay que subir los impuestos. Eso se llama la paradoja argentina, que es que estás constantemente subiendo los impuestos, subes esos impuestos y no recaudas ni de lejos lo que tenías estimado y después dices que los tienes que subir otra vez. Además, tenemos la historia de que cuando en España se suben los impuestos, el efecto recaudatorio no solamente es muy bajo, sino improductivo en cuanto a crecimiento y empleo. Pero además, al subir los impuestos, lo que te encuentras después es que cuando empiezan a subir los ingresos, porque crece la economía o porque mejora el ciclo, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Que los gastos aumentan mucho más rápido que los ingresos. Es un engaño todo esto, porque durante la época en la que hemos tenido ingresos fiscales récord,
El gobierno no ha reducido ni un solo gasto, lo que ha hecho ha sido aumentarlos. Y entonces siempre dice que hay que subir los impuestos porque tenemos déficit. Es un engaño muy típico, ¿no? Como tenemos déficit, no se pueden bajar los impuestos y tenemos que subirlos. ¿Y por qué tenemos déficit? Porque gastamos mucho más de lo que ingresamos y porque además cada vez le ponemos mayores cargas fiscales a los contribuyentes mientras la economía sumergida y el paro siguen siendo altos y el tamaño empresarial sigue siendo muy pequeño. Entonces, don Daniel, en vez de subirnos los impuestos, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Lo que debería hacer el gobierno es bajar gasto inútil. No podemos olvidar que el gobierno le está pidiendo a todo el mundo economía de guerra, excepto a la administración. La administración se mantiene con una administración de bonanza, se mantienen las duplicidades, se mantienen las subvenciones innecesarias que la propia AIREF mostraba que se pierden más de 10.000 millones de euros que no se sabe dónde van, anuales. No solamente duplicidades, sino también gasto administrativo. Este es el gobierno con el mayor número de ministros, el mayor número de cargos, de altos cargos. Tenemos mucho que reducir en cuanto a gasto. Eso no sería suficiente en cualquier caso, ojo. Y eso no sería suficiente. Habría que llevar a cabo una revisión del marco fiscal que no pensase constantemente en recaudar, en rascar el último euro de aquello que quede del expolio de cada crisis, sino en aumentar las bases imponibles. ¿Qué significa aumentar las bases imponibles? Traer más inversión de largo plazo a España, traer más capital, traer más rentas altas. ¿Para qué? Para que durante los próximos años recaudemos mejor. Destruyendo 133.000 empresas como se han destruido en España entre marzo y abril, no se recauda nada, sino que además se pierden más de 12.000 millones anuales en recaudación. Cualquiera que piense que con las subidas de impuestos que están planteando se van a recaudar los más de 115.000 millones de euros de déficit en los que se va a incurrir en el año 2020 tiene un grave problema. Señor Lacalle, ¿cómo consiguen los países nórdicos esa elevada calidad de vida con un menor esfuerzo fiscal? Se llama el IVA, tienen un IVA altísimo. La diferencia entre la fiscalidad en los países nórdicos con respecto a la nuestra, tienen una fiscalidad más baja para el patrimonio, tienen una fiscalidad más baja para las empresas que las de España, por ejemplo, y lo que tienen son unos impuestos indirectos muy altos. Entonces, cuando se dice que en esos países hay una elevada fiscalidad, no es mentira, pero tenemos que ir a los datos. Y los datos muestran que ni en renta, ni en patrimonio, ni en impuestos a las empresas tienen impuestos superiores a los nuestros, ni muchísimo menos. De hecho, mucho más bajos en muchos casos. Lo que tienen es un IVA altísimo. Cualquiera que haya viajado a cualquier país nórdico sabe que el IVA es muy alto. ¿Y qué efectos tendrá en nuestra economía esta subida de impuestos que está preparando el gobierno socialcomunista? Bueno, nosotros ya tenemos la evidencia de que las subidas de impuestos en periodo de crisis retrasan la recuperación. Ya tenemos la evidencia, ya lo hemos visto una ocasión detrás de otra con diferentes gobiernos. No podemos negar que siempre que se ha tomado esa idea falsa de que como se recauda poco o aparentemente poco, vuelvo a decir que no es que recaudemos poco, recaudamos en base a lo que es nuestra economía real. Pues cada vez que se acude a las subidas de impuestos, lo que pasa es que salimos de las crisis más tarde, con más desempleo y encima más endeudados porque la reducción del déficit es prácticamente imperceptible. Y un último detalle, el Fondo Monetario Internacional asegura que nuestra economía caerá este año un 12,8%. ¿Está usted de acuerdo con esa cifra o cree que incluso puede ser peor? Yo creo que puede ser peor. El Fondo Monetario Internacional y la OCDE y todos nosotros en general, recordemos que yo al principio de año pues esperaba un 8% para España. Lo que nos estamos dando cuenta es de la severidad de esta crisis y lo que está impactando a la economía española. Y ninguno de esos fondos, ni el Fondo Monetario Internacional ni la OCDE, son entidades particularmente conservadoras en sus estimaciones. De hecho, podemos ver que son razonablemente diplomáticas. Entonces, podría ser peor, pero vamos, en general, lo que indican los datos actualmente y con lo que esperamos del segundo y tercer trimestre, se moverá en esas cifras.
Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Don Juan Carlos, ¿qué opina usted de esta preparación de impuestos altos que están pergeñando en el gobierno? Bueno, primero voy a explicar por qué hay una diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal efectivamente es el resultado del cociente entre lo que pagamos de impuestos entre lo que ganamos nosotros. Y como vemos, el PIB per cápita. Somos de los más de los 4 o 5 más altos de la OCDE. Correcto. Pero en cambio la presión fiscal, que es esta que siempre dicen que es más baja de la media de la eurozona, se calcula, ponemos en el divisor el PIB. Pero claro, el PIB español oficial es falso. El PIB real es un 16% menor del oficial. Por lo tanto, si en el divisor ponemos, en vez de 1,24 billones de euros, que es el PIB último que tenemos del año 19, si ponemos 1,04, que sería el real, entonces el resultado que nos da es un número mayor, es decir, nos da un 0,45, que sería un 45% de presión fiscal. Es decir, de entre las 4 o 5 más altas de la OCDE, y ahí los dos resultados convergen. Entonces, esta es la verdadera razón por la que hay una diferencia, pero tendría claro, por qué a haberla. la ministra Montero le viene muy bien decir que la presión fiscal en España es 6 puntos inferior a la media de la eurozona. Claro, le viene por ahí bien. Dice, os voy a subir los impuestos, pero le viene bien. Nuestro esfuerzo fiscal es muy superior. Efectivamente. Los impuestos directos, que son básicamente el IRPF, las cotizaciones sociales, el impuesto de sociedades, todos estos impuestos efectivamente son altos en España, son altos en proporción con nuestros colegas del norte de Europa. Y ellos tienen los impuestos indirectos altos. Lo normal suelen tener entre un 23 y un 25 de IVA, ¿vale? Depende del país, pero no solo en estos países, sino también incluso en Europa del Este. Hungría es el que tiene el IVA más alto de toda Europa. Rumanía, que es un país muy pobre y también tiene... ¿Eso usted lo considera razonable? Sí. ¿No penaliza el consumo? Sí, porque el IVA, al fin y al cabo, tú lo pagas en función de la decisión que tú tomas de comprar algo. ¿Vale? Entonces, claro, o sea, no por las buenas, claro, no de oficio. Y alguien diría, ojo, pero es que usted tiene que consumir para su día a día. Por eso hay productos que tienen que estar protegidos con un IVA reducido. Los productos de primera necesidad. Exactamente, productos estratégicos. Por ejemplo, en España el IVA de la electricidad y del gas está al 21 y debería de estar, en mi opinión, dentro del grupo de productos debería estar al 4%, no al 4 o al 10 en el peor de los casos, ¿no? O cero. Claro, cero, mejor cero. Sí. Entonces, ¿cuál es el mayor impuesto que pagamos todos los ciudadanos en el mundo, y especialmente en España, y el más injusto y del que podemos prescindir mañana mismo? El impuesto de la industria política. Seguro, no le quepa duda. Ese es. Entonces, la señora Montero, cuando sepamos lo que quiere hacer, porque hasta ahora es todo, digamos, juicios de valor, ¿no? De que van a ir preparando bueno, veremos. Hasta ahora lo único que han aprobado son la tasa Google y las transacciones financieras. Y la Tobin. Eso, honestamente, no va a tener prácticamente ninguna... Bueno, transacciones financieras hace todo el mundo, ¿eh? Sí, pero como se limita solo a la compraventa de acciones de valores cotizados... Imagínese un jubiladito que tiene unas accioncitas de red eléctrica y las quiere vender. Por eso, pero que estamos hablando de algo que supuestamente lo va a pagar el intermediario, que se lo va a repercutir al cliente, seguro, pero que en miles de millones... O sea, es que eso, eso va a ser... honestamente, no va a tener repercusión, más mala propaganda que buena, vamos a llamarlo así.
Han quitado el impuesto a los ricos, ahora ya lo han sacado. Bueno, es una obsesión que tiene Pablo Iglesias, sí, que de momento el PSOE ha parado, pero no sabemos cuánto tiempo. De momento lo ha parado, pero bueno, cuando conozcamos exactamente la propuesta que van a hacer, entonces podremos opinar sobre ello detalladamente. Don César, ¿qué le parece? Pues varias cosas, empezando por esto de... Que vayamos preparando la cartera, quiere usted decir, sí, ¿no? Bien. Bueno, más que preparando la cartera, yo más bien diría vamos a poner a buen recaudo la cartera, porque evidentemente... Nos van a freír a impuestos. Esta gentuza sí, nos van a atracar, más que a freír, yo creo, ¿no? Pero para que se vea hasta qué punto las falacias de la izquierda con respecto a la presunta baja fiscalidad no son tales, y cuando se habla incluso de que hay que subir los impuestos a los ricos, hilando un poco con la última intervención de mi querido Juan Carlos, es que hay que tener en cuenta que en España solamente hay 91.000 contribuyentes que ganen más de 150.000 euros al año, según datos de la agencia tributaria. Esos 91.000 contribuyentes que ganan más de 150.000 euros al año son el 0,46% del total de los contribuyentes que hay en España. Siendo el 0,46% del total de contribuyentes, aportan en impuestos de IRPF nada menos que 8.000 millones. Lo que supone que el 0,46% del total de contribuyentes aporta el 11% de la recaudación del impuesto del robo a las personas físicas, o también llamado impuesto a la renta de las personas físicas, ¿verdad? Entonces, si un 0,46% del total paga un 11% del total de un impuesto, ahí ya se ve que, por desgracia, se está aplicando no la progresividad fiscal, no, lo que se está aplicando es la progresividad fiscal, que son cosas muy distintas. Es decir, que ya existe el impuesto a los ricos, ¿quieres decir? Sí, ya existe el impuesto a los ricos, claro, pero yo personalmente sostengo que esto de ir ampliando el porcentaje de retención que te aplica el Estado en función del dinero que vas ganando, eso rompe el principio de igualdad establecido en la Constitución española, en ese artículo que dice: todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión o cualesquiera otras condiciones sociales o personales. Creo más o menos que es así la literalidad. Si no puede haber discriminación por ningún tipo, el ir subiendo el porcentaje de retención fiscal a cada persona en función de que a lo largo de su vida se vaya esforzando más, vaya aumentando su valor añadido como profesional y por tanto vaya ganando más dinero, eso es una justificación para el robo al que se somete a una persona. Y se rompe el principio de igualdad. Y cuando yo muchas veces recuerdo esto, siempre hay gente que me dice: ya, pero es que también existe el principio de progresividad fiscal, según el cual quien más gane más aporta. Sí, pero hay dos formas de conseguir esa progresividad fiscal. Una cosa es la progresividad fiscal natural, que es el mismo porcentaje de retención aplicado a rentas cada vez mayores, ya da como resultado que quien más gana, más paga. Pero lo que no se puede permitir, porque en mi opinión al menos es inmoral, es que conforme va subiendo el porcentaje de renta que tú vas ganando, en lugar de retenerte 24 de cada 100, te retengan a lo mejor 30 de cada 100, 35 de cada 100, 40 de cada 100. Vamos a hacer un ejemplo muy en números redondos. Imaginemos que se pone un 10% de tipo de IRPF para todo el mundo y se cumple por tanto el principio de igualdad ante la ley. Una persona que gane 100 paga 10 euros. Una persona que gane 1.000 paga 100 euros, por tanto ya va pagando más quien más gana. Una persona que gane 10.000 con un 10% de IRPF va a pagar 1.000. Y una persona que gane 100.000 con un 10% de IRPF va a pagar 10.000. Por tanto, la escala sería que uno paga 10, otro paga 100, otro paga 1.000 y otro paga 10.000, pero todos con el mismo porcentaje de retención fiscal y cumpliendo la obligación de que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y si no, yo propongo otra cosa. En función del nivel cultural de cada persona, que su voto valga X o valga X más 1. ¿A que eso no? Entonces, si todo el voto de cualquier español vale lo mismo, con independencia de su formación, de su preparación intelectual, de su trayectoria vital, y el concepto de valor añadido no se tiene en cuenta a la hora de votar, más que por el efecto de la provincia en el que estás y, por tanto, cuántos votos son necesarios para un escaño, eso sí, pero si no, no. Entonces, si el voto, pues por ejemplo, de una persona que jamás ha pisado una escuela vale lo mismo que el voto de una persona que tenga 4 doctorados, eso sí que es igualdad, ¿verdad? Para eso sí que hay igualdad. Pero para aplicar el mismo porcentaje de retención fiscal a la gente con independencia de lo que gane, para eso no. Me parece muy interesante el debate. Señor Bermejo, ¿qué le parece? Ese es el discurso de los independentistas. Ah, no sé, pues si los independentistas lo sostienen, yo lo suscribo igualmente. En algo tienen que estar acertados, ya que todo lo demás están equivocados. No, a ver, es que, bueno, eso que dices tiene una lógica, pero no se debe aplicar en una situación
donde prima un estado de solidaridad. Por ejemplo, si nos ponemos así, las regiones más ricas de España, ¿no? Digamos que tenemos un déficit fiscal, ¿no? Porque les tenemos que, como dicen los independentistas, es que España nos roba. Pero me permites un inciso, es que las regiones no pagan impuestos las personas, con lo cual, viva donde viva cada cual, todos deberíamos pagar el mismo porcentaje. Ya, pero vamos a ver, el problema es que como esos impuestos, o sea, tú pagas, sí que tiene que ver donde viva, porque parte del impuesto que tú pagas sirve para... En este caso, en Madrid, nosotros somos parte que donamos parte de nuestros impuestos a otras regiones porque están más deprimidas, tienen una situación más precaria, necesitan más recursos para crear infraestructuras, etcétera. Entonces, es un principio de solidaridad. Por eso, los que vivimos en Madrid, que tenemos una oportunidad de ganar más dinero por la situación en la que estamos... Presuntamente. No, es así. Es más, ¿O no? Hombre, es más probable encontrar un trabajo mejor remunerado en Madrid... Pero el coste de la vida también es superior en Madrid, Bueno, ¿verdad? pero, quiero decir, prima el principio ese. Si hacemos lo que dices tú, que es una regresión pura y dura, entonces ahí, digamos, desaparece el principio ese. Claro, pues bien. Todos somos iguales ante la ley, claro. pero estamos perdiendo la perspectiva de la nación. Es decir, si tenemos que construir, por ejemplo, una carretera en un lugar, en los Monegros eso hay que financiarlo con... Ya se financia, con los 30.000 el millones de exceso euros. de los que vivimos Pero mejor. eso se financia. Para que los que viven peor puedan tener esa carretera. Pero vamos, dicho esto, hay un tema que también le has preguntado a Daniel. Bueno, los del FMI no dan nunca la han dado. Dicen estos burócratas que estos sí que cobran unos buenos sueldos y además netos, que vamos a caer un 12,5%. Es 12,8, que sí. no se lo creen ni, vamos, o sea, y aún así alguno ha publicado, dice que vamos a ser la nación más castigada del mundo. No, o sea, perdón, no vamos a ser la más castigada del mundo, ¿eh? Va a haber muchísimas más, mucho más castigadas por motivos obvios. Han dicho la nación más castigada de los países desarrollados, Bueno, junto con Italia. Bueno, de los desarrollados, nosotros no vamos a caer un 12,8, vamos a caer bastante más. Pero le has comentado lo del desempleo. Vamos a ver. Que esto es un tema muy grave, que hay que analizarlo, que está ocurriendo ahora mismo. El 30 de junio finaliza el Real Decreto de los ERTEs famosos. Es decir, eso de que no se puede despedir a nadie mientras haya unas razones de ERTE por causa de fuerza mayor. De fuerza mayor por el COVID. ¿Qué están haciendo ya muchas empresas? Están llamando a sus trabajadores y les están poniendo la cuenta encima de la mesa. De estos que estaban en ERTE, pero que a lo mejor era un ERTE no del todo, sino que solamente trabajaban 2 horas al día o un poco combinado, les están llamando ya a fila y están para diciendo, despedirles. Para despedirles el día 1, ¿vale? Y claro, dicen, pero despidos negociados, ¿vale? Es decir, pues claro, porque les están poniendo encima de la mesa una especie de chantaje que es, mira, ahora tenemos dinero para pagarte, dentro de unos meses no sé cómo estará la cosa, igual cobras del Fogasa, si hay algo, y si te lías en juicios, pues esto se puede tirar los meses o que sea, y mientras tanto tú estás en una situación que ni cobras el paro, porque estás en una situación indeterminada, ni tampoco puedes buscar un trabajo porque formalmente no estás despedido. Por lo tanto, esta oleada que está habiendo ahora de reducción de personal, que ya está empezando a ocurrir... En realidad lo que está haciendo es incrementar el desempleo. Eso es, y están aprovechándose de esta incertidumbre porque como no se han puesto de acuerdo los sindicatos, la patronal, Garamendi, que te tenemos pillado, y el gobierno no se han puesto de acuerdo para prorrogar los ERTE, están aprovechando esa ventana muchas empresas para despedir gente sin que le haga falta despedirla, ¿eh? Eso también en muchos casos. Yo es que como parto de la base de que la libertad es lo mejor para solucionar los problemas, yo siempre he creído que si tuvieran los emprendedores la misma libertad para no mantener un empleo que para crearlo o para contratarlo,
se facilitaría muchísimo y se dinamizaría muchísimo el mercado laboral. Lo que tiene que hacer el Gobierno es fomentar la contratación, dar ayudas a los empresarios, beneficios fiscales a las empresas para que puedan contratar gente que generen riqueza. Ese sería el tema y no buscar una sociedad subsidiada como es la que está buscando este Gobierno, que no está ayudando en absoluto a las empresas, que son las que generan la riqueza y el empleo de todo un país. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para decirles que en caso de que hubiera ahora elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sería la ganadora, sería el Partido Popular el más votado, superando al Partido Socialista, que fue el más votado en las pasadas elecciones, y que lógicamente seguiría necesitando la ayuda tanto de Vox como de Ciudadanos para poder gobernar alcanzando la mayoría absoluta, pero sí se convertiría en el partido más votado. Es lo que dice una encuesta que les contamos ahora mismo, tras una pequeña pausa. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda,
el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya la tienes ocupada, pero tienes problemas con el inquilino? ¿Estás deseando dar funcionamiento a ese alquiler, pero te falta tiempo para ocuparte de las llamadas? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Isabel Díaz Ayuso ganaría las elecciones en caso de celebrarse ahora autonómicas en la Comunidad de Madrid. Según una encuesta de Madridata elaborada por Sigma 2 para Telemadrid, el PP sería la fuerza más votada, pasando de sus actuales 30 escaños a 43, casi el 40% del voto. Para alcanzar la mayoría absoluta, seguiría necesitando a Vox, que pasa de 12 a 11 diputados, y a Ciudadanos, que cae de sus 26 actuales a 14. En el bloque de la izquierda, el Partido Socialista pasa de 37 a 40 a costa de Más Madrid, que cae de 20 a 14, mientras que Podemos pasa de 7 a 10. PP, Vox y Ciudadanos suman 68 escaños, uno más que la mayoría absoluta, lo mismo que sumaron en las anteriores elecciones, pero con la diferencia de que ahora el PP superaría al PSOE. Las izquierdas suman 64. El trasvase de diputados se produce, por tanto, entre partidos de un mismo bloque. Juan Carlos, ¿qué impresión te da? Bueno, lo que estaba anunciado es una caída de Ciudadanos, de tu partido, al menos en las encuestas sigue cayendo, y un cambio de que el más votado en vez del PSOE sería el Partido Popular. Pero los dos bloques sumarían exactamente igual. Sí, la debacle nuestra es evidente. Lógicamente ayuda mucho el comportamiento tan lamentable que estamos teniendo en la Asamblea de Madrid. Y bueno... ¿A qué te refieres? ¿A la falta de lealtad de Ciudadanos con el gobierno del PP? Bueno, yo creo que hay varias etapas, ¿no? La primera es, un cúmulo de sucesión de hechos, ¿no? Que ha habido durante estos meses. Quizá el primero fue cuando no se le hizo caso al consejero de Políticas Sociales, de lo que estaba pasando. Después, por parte de sus propios compañeros, no le quedó otro remedio que salir a denunciarlo. Después, la falta de lealtad institucional, intentar suplantar a la labor de la presidenta para poder hacer esa labor de consenso, ¿no? Para poder, yo creo, ir elaborando unos presupuestos en la región, ¿no? Que básicamente es en lo que tiene que basarse la reconstrucción y en una serie de hechos. El seguir con una Comunidad de Madrid mastodóntica, ¿no? Con 13 consejerías más la presidencia, que bueno, yo creo que una de las cosas que tendrá también o debería hacer Ayuso es proponer una reducción drástica, ¿no? De todo ese elemento de gasto político, que además se lo iban a agradecer todos los ciudadanos y podría sentar un precedente. Y en líneas generales, bueno, me resulta curioso que Vox no sube. No sube, ¿no? Baja un escaño. Baja y no sé hasta qué punto, bueno... Pero vamos, en los trasvases es todo lo que pierde Ciudadanos y el que pierde Vox pasan directamente al PP y por parte del PSOE lo que pierde Más Madrid pasa al PSOE. Sí, hay un poco a Podemos, pero vamos, el trasvase parece bastante evidente y yo, tanto que se habla de las elecciones, de que si se podrían convocar, que si tal,
Yo creo que la jugada maestra del Partido Popular, que está ahí escondida y que nadie se está dando cuenta, es que a lo mejor un día dan al botón, pero no es Isabel la que presentan de candidata. ¿Tú crees que el Partido Popular se plantearía no presentar de candidata a Isabel Díaz Ayuso, siendo la actual presidenta y teniendo estas valoraciones electorales? Sí, tiene una valoración, pero ella en cambio no es la más valorada como líder político. Pero sin embargo le ha dado la vuelta a la tendencia. Quiere decir, en las últimas elecciones el partido más votado fue el PSOE, ahora con ella al frente el partido más votado es el PP. Sí. Yo creo que en su sano juicio cualquier analista del Partido Popular diría, bueno, si funciona no tocar. Sí, sí, funciona, pero si tú quieres dar al botón y no tener que depender de terceros, como es lo que está diciendo la encuesta, podrían hacerlo con otra persona, que seguramente en vez de darles 40 y tantos diputados les daría 15 o 20 más, que se llama Martínez Almeida. Almeida, te refieres al alcalde de Madrid. ¿Tú crees que tendría más tirón? Y entonces, ¿con el ayuntamiento qué haces? Yo digo que eso es algo que si yo estuviera en el Partido Popular ya lo tendría ahí por si hay que hacerlo. Bueno, pero no estás. Y en el ayuntamiento ahí no hay ningún problema porque queda en manos, quiero decir que es un movimiento estratégico. Teóricamente lo que estás pretendiendo es que la vicealcaldesa, que es de tu partido, ocupe el puesto del alcalde. Se te ha visto el plumero, hombre, se te ha visto el plumero. No creo que eso, pero vamos. ¿Quieres colocar a Begoña Villacís? No, hombre, pero quiero decir que nombrar a otro alcalde del PP en Madrid, que eso no habría ningún problema. Quiero decir que eso sería mantener el pacto que ya existe. Bueno, César, ¿qué te parece las trampas al solitario que nos quiere hacer Juan bueno, Carlos? hombre, pero con el debido respeto y hasta con cariño, la cabra tira al monte, por tanto no me esperaba. No, pero vamos a ver. Yo, por cierto, tanto que se habla de feminismo, creo recordar que la presidenta Ayuso ya es la tercera consecutiva del mismo partido que es mujer y que ha sido candidata y cabeza de cartel de su partido para la presidencia de la Esperanza Comunidad de Aguirre, Madrid. Cristina Cifuentes e Isabel eso. Díaz Ayuso. Claro, es que... Estuvo en medio Ignacio González. Sí, pero de forma interina, por el tema de la dimisión de la señora Aguirre, etcétera, etcétera, pero como cabeza de lista o como cabeza de cartel, en las últimas tres candidatas que ha tenido el Partido Popular para la Comunidad de Madrid han sido mujeres. Eso yo creo que es feminismo normal y feminismo real, que es dar la oportunidad a las mejores, sean hombres o mujeres. Ahí, en el caso del Partido Popular se ve muy bien. Luego están otros que hablan mucho o dicen hablar mucho en defensa de las mujeres, pero para que lleguen solas y borrachas a casa, ¿no? Que yo creo que es el caso de la marquesa de Galapagar. Pero en fin, dicho eso, hombre, querido Juan Carlos, dices tú el gasto mastodóntico de la Comunidad de Madrid. A ver, evidentemente siempre hay ineficiencias que se pueden limar, y tienes toda razón, y no te le voy a quitar razón en eso, en que el Gobierno regional de Madrid podría tener menos consejerías de las que tiene. Eso, evidentemente, claro que sí, es que eso es indiscutible. Ahora bien, si comparamos lo que es la Comunidad de Madrid con otras autonomías, por ejemplo, en su televisión pública, es que el último presupuesto aprobado por la Generalidad de Cataluña para TV3 supone que la Corporación Audiovisual de Medios de Cataluña tiene 253 millones de euros. El ente público Radio Televisión Madrid tiene 65. 65 millones en Madrid para medios de comunicación públicos regionales frente a 253 en Cataluña. Es que Madrid no tiene una red de oficinas internacionales a las que llama embajadas con sueldos de 100.000 euros por director de cada una de esas presuntas embajadas, para además hacer una labor de maledicencia contra España y de manipulación en el independentismo. Es decir, la Comunidad de Madrid, en mi opinión al menos, yo creo que es la que más eficientemente gasta el dinero y donde más porcentaje de gasto público se va a prestaciones directas para los ciudadanos, donde se han hecho un montón de infraestructuras de gestión, o sea, de prestaciones para los ciudadanos, como los hospitales, como los centros de salud, como los kilómetros de metro, etcétera, etcétera. Ese es el gasto, el grueso del gasto de la Comunidad de Madrid es ese. Que hay luego un pequeño porcentaje de despilfarro y de cargos políticos o de la industria política, como tú dices, seguramente, pero en mi opinión al menos, la gente que, ese tipo de cargos que hay en la Comunidad de Madrid está muchísimo más justificado en razón del trabajo que realizan que en otras comunidades autónomas. Por lo menos yo así lo creo. Y en cuanto a la encuesta que hemos conocido hoy, a mí me sorprende. Yo creo que con la valoración del Partido Popular, la intención de voto, creo que se queda corto, porque la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid con su presidente al frente, creo que evidentemente siempre se puede mejorar, pero en comparación con lo que ha habido tanto en otras autonomías como en el Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid creo que ha tenido una gestión infinitamente mejor.
Ya llevamos 22 aviones, si no recuerdo mal, 22 aviones de material traído de China con más de casi 2.000 toneladas ya de material sanitario, ¿no? Bueno, evidentemente la gestión de Isabel Díaz Ayuso está siendo recompensada por los votantes, según indica esta encuesta, pero sigamos hablando de Madrid. La misma presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sigue insistiendo al Gobierno en la necesidad de establecer mayores controles en el aeropuerto de Barajas. Se trata de la principal entrada internacional a nuestro país, con un elevado volumen de viajeros, y es, por tanto, un lugar que puede convertirse en entrada de contagio del coronavirus. El Gobierno de Pedro Sánchez mira para otro lado y dice que ya son suficientes los controles. Quizás lo hace pensando en que si se dispara la infección a causa del aeropuerto, será la Comunidad de Madrid la que sufra el mayor rebrote y eso pueda perjudicar al Gobierno de Díaz Ayuso. El caso es que Barajas ya se está convirtiendo en un coladero sin que el Gobierno haga nada, a pesar de que la presidenta lo está, como decimos, reclamando desde hace tiempo. La comunidad ha detectado ya 32 positivos de COVID-19 que han aterrizado en este aeropuerto entre el 11 de mayo y el 11 de junio. 5 de esas personas han tenido que ser hospitalizadas. ¿No sería razonable que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias colaborasen y atendieran la petición de la presidenta de Madrid y pusieran más controles en el aeropuerto? Juan Carlos, ¿por qué no lo están haciendo? Vamos a ver, yo creo que el Ministerio de Transporte, ¿no?, en este caso, que es el responsable de Ábalos, de Ábalos, de AENA y todas estas cosas, y luego el del Interior, que es el que tiene que vigilar lo que entra y lo que sale, tienen que tener ya información de sobra y manuales ya para manejar este asunto. ¿Poner en duda que se está haciendo o no? Bueno, podemos ponerlo en duda. Vamos a ver los resultados que hay, porque al final los vamos a ver. Es decir, de aquí a unas semanas vamos a ver si ha habido gente que ha entrado y que nos ha contaminado otra vez o no. O sea, es decir, yo entiendo el papel de la Comunidad de Madrid, es decir, oye, está preocupado porque hemos sido los que hemos sufrido el mayor impacto y todos sabemos que él entró por ahí, ¿no? Entró por ese agujero, ¿no?, de que es el aeropuerto. Pero eso es lógico, es la mayor puerta de entrada a España entera, no solo a Madrid, a España entera, e incluso a Europa para lugares de procedencia como Iberoamérica, por ejemplo. Pero insisto, la responsabilidad, la de cada uno, la que tiene. Ábalos, bien, avisarle, decirle, oye, macho, igual le estás siendo laxo, bien, ya está dicho. Ahora, ese es su trabajo. Y el de Isabel, su trabajo es tener preparado el servicio sanitario por si se vuelve a colapsar y que no se vuelva a colapsar. Sí, pero tú sabes, cada uno que haga su trabajo. Pero tú sabes que esto es un arma arrojadiza política, porque en el momento en que se produzcan rebrotes, entonces Pablo Iglesias y Pedro Sánchez dirán, bien, ya está Madrid, que han hecho mal, que tienen más contagios. Y lo que están haciendo es avisar de, no, es que para evitar más contagios, el Gobierno central tendría que poner medidas. Pero vamos a ver, yo es que, querido Juan Carlos, a mí esto me empieza ya un poco a preocupar este planteamiento, ¿no? Porque lo que está haciendo el Gobierno de la Nación con el tema de los aeropuertos, que son de su incompetencia, es una toma de temperatura, un cuestionario y un ojo clínico. Y con eso ya creen que es Sí, lo del ojo clínico me parece soberbio, ¿eh? Sí, sí. Tienen un funcionario ahí que tiene un ojo infalible para decir, ese está enfermo. Medieval, o sea, un planteamiento medieval. O sea, tú te vas a Corea del Sur y ves todo lo que tienen habilitado para evitar la expansión del virus, y así de bien les ha ido, por cierto, y frente a eso, pues esto, en fin, es como, no sé, como de chufla, ¿no? De Spain is different, ¿no? De la típica España cateta de hace 80 años, pues ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, el señor Ábalos debería preocuparse por tener unos protocolos mucho más avanzados, eficientes y que sean seguros. De hecho, los sindicatos de funcionarios, como el CESIF, ya han advertido de que, o han denunciado, mejor dicho, que los trabajadores de los aeropuertos que no tienen garantizada su seguridad en su puesto laboral. Y esto lo están diciendo los propios sindicatos de la función pública, para la gente que está trabajando en Barajas, y eso depende del Gobierno de la Nación. Y yo quiero volver a insistir en una cosa que me parece fundamental, porque aquí se habla mucho de quién tuvo la culpa durante una vez declarado el estado de alarma, etcétera, etcétera, y eso el Gobierno de la Nación evidentemente intenta exculparse de haber declarado un mando único bajo su responsabilidad, lo cual es muy meritorio argumentalmente plantear las cosas en esos términos, pero hay una cosa que es incuestionable, que no admite discusión y que no puede ser, en fin, que no es rebatible. El virus no surgió en España, llegó de fuera de España. Por tanto, la responsabilidad de que el virus no entrase en España era del Gobierno de la Nación, que es el que tiene la incompetencia, visto los resultados, sobre los aeropuertos, sobre los puertos y sobre las fronteras terrestres.
y es el que no cerró, el que no prohibió el aterrizaje de vuelos, ya fuera con vuelos directos o con escala, de determinados países que ya estaban muy avanzados en la extensión de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo otra vez lo mismo, que se vuelven a reabrir los aeropuertos y que no tenemos garantías de conseguir evitar que una vez que una persona contagiada aterriza en España, que se sepa si está contagiada o no y por tanto se puedan tomar las medidas. Y hay que recordar que, como muy bien ha dicho la señora Ayuso hoy mismo, que las comunidades autónomas no tienen competencia para poder confinar un municipio entero. Por lo menos no ella sola, porque en el caso de la Comunidad de Madrid ni siquiera tiene una policía autonómica, como pueda tener Cataluña. Eso lo tiene que hacer en colaboración con el Gobierno de la Nación, que es quien controla la Guardia Civil y la Policía Nacional. Entonces, ese tipo de medidas que exigen el trabajo entre ambas administraciones no se están llevando a cabo, pero es que otras autonomías también están pidiendo eso mismo, que se aclare cómo se puede proceder en caso de que se detecte un brote en un municipio, ahora que las competencias vuelven a estar en manos de las autonomías, cómo pueden proceder. Y como muy bien decía la señora Ayuso, dice, es que yo no puedo ir persiguiendo a los turistas para meterlos en los hospitales. Claro, entonces es que eso está en manos del Gobierno de la Nación, y el Gobierno de la Nación ya cometió el grandísimo error, la grandísima incompetencia, yo diría, la negligencia criminal de no habilitar las medidas necesarias para que el virus no llegase a España. Esa es su gran responsabilidad y eso es el comienzo de todo. Si hubieran conseguido evitar que el virus llegara a España o que el virus entrara en España, no habríamos tenido los problemas que hemos tenido, amén, evidentemente, de no promocionar determinados eventos multitudinarios cuando ya se sabía que el virus estaba circulando, cuando ya había informes y cuando el propio Gobierno de la Nación a determinados colectivos o grupos que pretendían reunirse les estaban recomendando que no se reuniesen porque había un virus, pero al infectódromo del 8M había que asistir, evidentemente, ¿verdad? Ese es el doble rasero de este gobierno nefasto y criminal que hemos tenido. Bueno, vamos a ver. El virus llegó y está aquí. O sea, no olvidemos de que sigue aquí. Y ahora vuelve a entrar, porque no hacen nada. Pero te puedo garantizar que hay muchos más infectados aquí que los que pueden entrar por el aeropuerto. Así que... Pero en febrero o en diciembre vino de fuera, ¿no? Vamos a hablar de hoy. Pero vino de fuera. Sí, pero vamos a hablar ya de hoy. Vamos a hablar ya de hoy. Entonces, ¿tenemos que preocuparnos por los que llegan en el aeropuerto? Sí. Hombre, convendría, ¿no? Que sí, tenemos que preocuparnos, claro que sí. ¿Tenemos que preocuparnos de lo que pasa en las fronteras, en las pateras que aparecen por las costas? Sí. Pero ojo, también tenemos que preocuparnos, y mucho más, de los que tienen el virus aquí ya. Y son muchos más. Y esos están por ahí descontrolados también, porque no tenemos más que ver lo que está pasando en las calles. Y de eso es de lo que también se tienen que ocupar los gobernantes regionales y locales. Está bien que adviertan, oye, cuidado con el aeropuerto porque es un riesgo, bien, avisado queda. Si luego llegan 50 infectados en un avión y no sé qué, el ciudadano ya tomará nota de lo que ha hecho el señor Ábalos y el señor Marlaska. Pero Isabel lo que se tiene que preocupar es de lo que pasa en Madrid. Porque tiene un montón de infectados en Madrid, centenares de miles de infectados en Madrid. Claro que sí. Eso sí tiene que ser su prioridad. Eso sí. Y la comunidad. No solo lo que entra por el aeropuerto. Pero Juan Carlos, es que vamos a ver, las personas que ya están infectadas y que están ya en Madrid, la Comunidad de Madrid sigue manteniendo medidas y sigue adoptando medidas para evitar que esos infectados que contagien a más personas. No lo veo. Pero hay que tener en cuenta que el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el aeropuerto de Madrid, es que hasta tiene conexión directa con metro y la Terminal 4, con lo cual puede aterrizar cualquier persona, se coge el metro y se viene por Madrid y ya está otra vez distribuyendo carga vírica, cuando nos hemos pasado casi 3 meses confinados, manteniendo una serie de precauciones para que los que tuvieran el virus lo matasen en su propio cuerpo y no lo contagiasen a los demás, tanto hubiesen desarrollado la enfermedad como fueran asintomáticos. Y hemos estado tomando una serie de medidas. Y la Comunidad de Madrid fue la primera que suspendió los colegios, que suspendió los centros de día para mayores, que clausuró la visita de familiares a las residencias, por cierto, etcétera, etcétera. Claro que la Comunidad de Madrid fue la que arrastró al Gobierno de la Nación a tomar esas mismas medidas. Las reuniones que tuvo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, con el señor Illa, ya se lo advirtió y ya se lo dijo. ¿Estáis seguros de que lo que está pasando en Madrid no se va a repetir en el resto de España? Y les hizo ver la necesidad de tomar ese tipo de medidas, y la Comunidad de Madrid fue la primera. Y ahora
Yo creo que hace muy bien la presidenta de la Comunidad de Madrid en poner el foco en uno de los grandes riesgos, porque cuando apareció el virus en Madrid, habiéndose originado en Wuhan, que está a más de 10.000 kilómetros de Madrid, entiendo yo que el aeropuerto de Madrid-Barajas fue el principal foco de entrada. Y una vez que empezaron a llegar personas contagiadas y se empezaron a mover por Madrid, pues naturalmente el virus comienza a moverse. Pero el huésped inicial de ese virus es exterior a España. Y si el Gobierno de la Nación hubiera prohibido los vuelos de determinados países, hubiéramos reducido espectacularmente la carga vírica que nos llegaba aquí. Y esa es la clave. Y ahora volvemos otra vez a lo mismo. La Comunidad de Madrid, hasta donde yo conozco toda la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid, yo no veo que haya dejación de funciones en todo lo que está haciendo la Comunidad de Madrid a fecha de hoy. Por ejemplo, una de las razones por las que no se está dando toda la celeridad en el Ayuntamiento, por ejemplo, en cuanto a la tramitación de licencias de terrazas, es precisamente comprobar que cada hostelero que solicita una terraza cumple todos los criterios para minimizar el riesgo de contagio, y eso implícitamente hace que el Ayuntamiento de Madrid vaya más lento de lo que sería deseable, por ejemplo. Pero se están tomando esas medidas de precaución en el ámbito de sus competencias, que es lo que está haciendo tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid. Ojalá el Gobierno de la Nación hiciera lo mismo. A lo mejor si aterrizase la vicedictadora de Venezuela, Delcy Rodríguez, ¿verdad? Pues el señor Ábalos entonces sí que ponía todas las medidas. Incluso hasta la volvía a llevar a caballito para volver a sostener que aterrizó en suelo europeo, pero no pisó suelo europeo. Entonces el señor Ábalos, cual lacayo del dictador Maduro, pues la llevaba otra vez a caballito. Igual, aterrizando este tipo de personajes siniestros tan amigos de este gobierno, pues a lo mejor sí. Pero de momento, las medidas que están adoptadas en el Ayuntamiento, en el aeropuerto de Barajas por parte del Gobierno de la Nación, son un cachondeo, no, son una chapuza. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Ya saben, hay preocupación. El aeropuerto de Barajas es la principal puerta de entrada, no solo a Madrid, sino a toda España y desde Hispanoamérica también a toda Europa. Con tanto, bueno, hay que tomar precauciones. No olviden de que, a pesar de que se haya levantado el estado de alarma, el virus sigue ahí fuera. O sea que ustedes sigan tomando las medidas de precaución adecuadas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para conectar con Valencia. Queremos asistir a un acto de homenaje y recuerdo a una víctima y de repulsa contra el último crimen que se ha producido a causa de la violencia intrafamiliar. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.